no hay problema. Qué grande. Buenas noches, ¿cómo les va? Mil disculpas que no estaba el link, así que Buenas noches, vamos profe. a comenzar con la clase de hoy. Voy a compartir la pantalla, cierro mi cámara. Compartimos. ¿Está aquí? Ya te dije. No, cagada, no me rompe la bola. Bien, vamos a comenzar, como les dije. El tema siguiente a desarrollar, después que terminamos con la 11683, es este que tienen en pantalla, de la Ley Penal Tributaria y Previsional, que ahora es la Ley 27.430. Si tienen el texto, mejor, así lo seguimos al texto, que es la forma más útil y más eficiente de aprender. Vamos a avanzar, como dije, primero sobre el bien jurídico protegido de esta norma. La ley protege la hacienda nacional, la hacienda provincial, o de cada una de todas las provincias, y de la CABA. Y además los recursos de la seguridad social. En cuanto a los municipios, solamente a la CABA, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver, perdón porque estoy sintiendo una bulla. No sé si Rodrigo sigue ahí como para cerrarle los micrófonos. Vamos a ver. Ah, no me puso a mí. Pasa, profe, que como todos rindieron y todos quedaron con el micrófono prendido, han salido y cuando se han reconectado sigue el micrófono prendido. Ah, y no sé si está Rodrigo como para... Ya no veo acá. A ver. Vamos a silenciar todos. Bien. Ahí vamos. Decía entonces que respecto del bien jurídico protegido, el que acabamos de mencionar, pero solamente para la Hacienda Nacional, cada una de las provincias y solamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resto de los municipios no están protegidos por esta ley. No hay una razón que explique por qué dejaron fuera el resto de los municipios. Lo cierto es que solamente han considerado a la CABA. Ya lo habíamos anticipado y lo reiteramos aquí, que como estamos en una ley penal especial, rigen a su respecto todos los principios del derecho penal común, absolutamente todos. Por lo tanto, las conductas deben ser dolosas siempre. Aquí en todos los casos hablamos de delitos, y es el Estado el que debe probar el dolo. Si tomamos las enseñanzas del doctor Damarco, que fue juez de Cámara durante muchísimos años hasta que se jubiló, referido a la ley anterior, o sea, antes de esta ley, el número era 24769, ahora es 27430. Conceptualmente, lo que está dentro de la ley es lo mismo, ha cambiado el número y han cambiado los que llamamos los pisos objetivos de punibilidad, que ya los habíamos mencionado en otra oportunidad, pero referido a los títulos que difieren los distintos delitos, vale exactamente lo que había descrito el doctor Damarco. Entonces, para el título 1 tenemos los delitos que protegen a la hacienda pública nacional. En el título 2, también a las rentas nacionales, pero de la seguridad social. Y en el título 3 tenemos delitos comunes, que tienden a proteger los dos bienes jurídicos protegidos, tanto en el primero,
que se dice que están los tributos específicos. En el segundo están los recursos de la seguridad social, que sigue distinguiéndose del resto de los tributos. Yo acá le voy a agregar, voy a dejar de compartir un momentito, porque le quiero agregar para que les quede más claro. Esto en lo que refiere a los tributos en general. Porque a pesar de que la Corte ya le ha reconocido naturaleza tributaria a los recursos de la seguridad social, lo cierto es que se siguen distinguiendo. Cada vez que abordamos estos temas, siempre hay un distingo entre los recursos de la seguridad social y el resto de los tributos. Ahí le agregué la palabrita tributos. Avanzamos entonces concretamente ya analizando los distintos artículos, o sea, los distintos delitos que contiene esta ley, y vamos a leer el artículo primero. Vamos entonces, como ven la presentación, ley 27.430, del 29 del 12 del 2017, régimen penal tributario, título 1, si avanzan rápidamente con la vista, van a llegar al título 2, avanzan rápidamente con la vista, llegan al título 3, donde están los delitos comunes, según dijimos hace un momento. En el título 4 tenemos disposiciones generales. En el título 5 tenemos lo que refiere a los procedimientos administrativos y dentro del ámbito penal de esta ley, que como dije, es una ley penal especial. Vamos a leer el artículo primero de evasión simple y dice que será reprimido con prisión de 2 a 6 años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la ciudad autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de 1.500.000 pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se trate de un tributo instantáneo o de periodo fiscal inferior a un año. Para los supuestos de tributos locales, la condición objetiva de punibilidad establecida en el párrafo anterior se considerará para cada jurisdicción en que hubiere cometido la evasión. Esa es toda la descripción del delito que vamos a ir desmenuzando parte por parte. Lo primero que tienen ustedes ahí en la pantalla es que se termina la discusión sobre qué significa ese 1,5 millones que tienen indicado allí. Y bueno, está definido como que es una condición objetiva de punibilidad o un piso objetivo de punibilidad. Quiere decir que tiene que exceder la evasión el 1,5 millones para poder ser denunciado por esta ley. Si el importe no se supera, no quiere decir que se queda sin una reprimenda por parte del Estado, sino que lo van a encartar por la ley 11.683. Si es con dolo, será por el artículo 46, si es con culpa, será por el artículo 45. Lo cierto es que ya se definió que es una condición o un piso objetivo de punibilidad, porque antes la discusión, la duda existía en si el concepto era este que acabo de mencionar o si formaba parte del tipo. Bueno, ya está definido, no nos vamos a detener mucho más sobre este tema. Se establece, para nosotros se aclara, porque ya era así antes, que en el caso de los tributos locales se debe considerar por cada jurisdicción. Voy a volver sobre esto un poquito más adelante de la explicación. El piso objetivo de punibilidad es el 1,5 millones de pesos por cada tributo y por cada año.
Tiene que superar el 1,5 millones. Superar, dice exceder la ley. Superar. Hasta el 1,5 millones, como dije, va a ser encartado por la 11.683. Superado el 1,5 millones, lo van a encartar por este artículo primero como evasión simple. El Estado tendrá que probarle el dolo y tendrá que probar que existe evasión por más de 1,5 millones. ¿Cómo se computa? Por cada tributo y por cada año fiscal. Por ejemplo, por el impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2018. Tiene que superar el 1,5 millones. O sea que no se suma la evasión de distintos periodos fiscales. Solo por un periodo fiscal, y si supera en varios periodos fiscales, bueno, pues bien, lo van a encartar por varios periodos. Y en el caso de los tributos instantáneos como el IVA, como impuestos internos, que además tienen una declaración jurada mensual, igualmente se va a tomar el año calendario, todo el año completo. Eso es lo que está diciendo, el mismo artículo. Se va a tomar el año calendario. Y en el caso de los tributos locales, lo que habíamos dicho con anterioridad, ese exceso por sobre el 1,5 millones de pesos se computa por cada jurisdicción, porque tampoco existía consenso si el exceso sobre el 1,5 millones era por cada jurisdicción, por cada provincia, por ejemplo, o si había que sumar. Por ejemplo, si la evasión en Salta era 1 millón y la evasión en Tucumán era de 600.000, en esta conceptualización de que se sumaban, 1 millón más 600.000 superaba el 1,5 millones, por lo tanto, cabía esta tipificación del artículo primero. Nosotros siempre dijimos que no, que había que superar el 1,5 millones en cada jurisdicción, o sea, o superar el 1,5 millones en Salta, o superar el 1,5 millones en Tucumán, o superar el 1,5 millones en Cava. Solo en las jurisdicciones donde se supere el 1,5 millones. Y si no se supera, lo mismo que dije anteriormente, lo que llegue hasta el 1,5 millones no es que se queda sin ninguna consecuencia, sino que las consecuencias están en los respectivos códigos fiscales. Se aplican, como dijimos, absolutamente todos los principios del derecho penal común, todos los que ya vimos en las clases anteriores, y se había discutido porque el fisco, cuando motivó esta reforma, porque saben ustedes, ya lo dijimos otras veces, que las reformas que vienen desde el Poder Ejecutivo son las que llegan por lo general a buen puerto. Entonces casi todos los proyectos son del Ejecutivo. Entonces se pretendía en el proyecto, que como digo es generado o ha sido generado por el Ejecutivo, que no se aplique el principio de la ley penal más benigna. Pero los jueces dijeron de que al estar en el ámbito penal, ese principio de ley penal más benigna sí se aplica. También hay algunas explicaciones más puntuales para un nivel más avanzado de lo que significa este principio, pero lo cierto es que como el monto anterior, o sea, el piso objetivo de punibilidad era mucho menor a este, estaban encartados una buena cantidad de contribuyentes. Entonces, al elevar el piso objetivo de punibilidad, todos los que estaban encartados, pero que no superan el 1,5 millones, quedaron fuera de la persecución penal. Avanzamos un poquito. Vamos a ver, esto se empacó. Me quedan decir algunas cosas. Perdón, me quedan decir algunas cosas importantes. Vamos a volver. Del propio texto, me quedan decir las cosas más importantes probablemente. Primero, que ya lo habíamos anticipado, que acá la consecuencia es pena de prisión, de 2 años a 6 años. Dice el obligado. El obligado va a ser el contribuyente o puede ser el responsable por deuda ajena. Entonces, el contribuyente, por ejemplo, una persona humana, o un responsable por deuda ajena, por ejemplo, el director de una sociedad anónima. Porque en este marco de este artículo y de la mayoría, salvo cuando lleguemos a las sanciones que le corresponden a la persona jurídica, decía que
en este marco, quien va a ser encartado, quien va a ser enjuiciado, quien va a ser llevado a proceso, una persona humana. Entonces, va a ser o la persona humana que es contribuyente por sí, o la persona humana que es responsable por deuda ajena de otro. Eso significa allí el obligado. Cuando dice que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid de engaño, sea por acción o por omisión, allí está descrito el dolo. Evadiere total o parcialmente el pago de tributos. Y al decir evadiere, está subrayando aún más que es una conducta dolosa, porque para que exista evasión, tiene que existir, primero, falta de ingreso del tributo al Estado, pero fundamental, esa falta de ingreso debe serlo con dolo, o sea, intencionalmente conduce su conducta, sus acciones a no tributar lo que le corresponde. Luego viene esa triple protección al fisco nacional, al fisco provincial y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, en el fisco nacional están protegidos por el impuesto a las ganancias, bienes personales, mínima presunta mientras no se prescriba, el IVA, impuestos internos y todos los tributos nacionales. En los provinciales, el más importante es el impuesto sobre los ingresos brutos y lo mismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como dijimos, el resto de los tributos el resto de los municipios no están protegidos. Siempre que el monto evadido, vuelve a subrayar que se trata de evasión, o sea, de conducta dolosa, supere el 1,5 millones sobre el que ya hemos hablado, y también ya dijimos por cada tributo, por cada ejercicio anual, y qué pasa cuando los tributos tienen declaración jurada mensual, también ya lo dijimos. Y por último, la aclaración a la que ya hemos mencionado, sobre cómo se computa en las jurisdicciones locales. Avanzamos entonces a la evasión agravada. Avanzamos a la evasión agravada, el artículo 2, lo vamos a leer. Dice, la pena será de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión, cuando en el caso del artículo 1 se comprobare cualesquiera de los siguientes supuestos. ¿Qué quiere decir? Primero, que se tienen que dar todos los supuestos del artículo 1. Y además los agravantes que vamos a ver en los incisos A, B, C y D. O sea, lo mismo que pasa en el artículo 1, que es evasión simple, pero con agravantes. Por eso se llama evasión agravada. Como ven, la pena de prisión es mayor, arranca en 3 años y medio y llega hasta 9 años. 3 años y medio porque el legislador a propósito quiso que en el caso de la evasión agravada la pena se cumpla. O sea que no haya una pena condicionada o en suspenso. Quiere que la pena sea efectiva. O sea, quiere que el delincuente vaya preso. Eso es lo que busca. Entonces, por eso es que arranca en 3 años y medio, porque a partir de esa cantidad de años de pena, se debe cumplir en forma efectiva la prisión. ¿Cuáles son los agravantes? Primer agravante en el inciso A. El monto evadido superare la suma de 15 millones. Ese es el primer agravante. Entonces decimos aquí, se elevan los pisos de punibilidad, cuando dice 1,5 millones en el artículo 1, acá tiene que superar los 15 millones. ¿Qué quiere decir? Que hasta el 1,5 millones la sanción que le pudiera corresponder está en la ley 11.683 o en los tributos locales en los respectivos códigos. Más de 1,5 millones y hasta 15 millones es evasión simple del artículo 1, el que ya vimos. Solo cuando supera el 1,5 millones, solo cuando supera los 15 millones, en ese momento estamos en el inciso A, en el agravante A del artículo 2. O sea, superando los 15 millones
estamos en evasión agravada. En el inciso B, el piso objetivo es de 2 millones, pero fíjense qué dice. Vamos a leerlo. En el inciso B dice, hubieran intervenido persona o personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas, o si hubieran utilizado estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios y o jurisdicciones no cooperantes para, y acá viene, ¿para qué se hace todo eso? Para ocultar la identidad o dificultar la identidad del verdadero sujeto obligado. Y el monto evadido superará la suma de 2 millones de pesos. Traducido, quiere decir que acá se utiliza la identidad de otras personas para ocultar quién es el verdadero obligado. Lo que se conoce como testaferros, hombres de paja. Se pone otra persona como si fuera quien lleva adelante las actividades por las cuales acá se lo está encartando y no aparece el verdadero. ¿Por qué? Porque está usando un testaferro. Entonces, cuando la evasión supera los 2 millones de pesos y se detectare que en vez de estar el verdadero obligado aparece un testaferro, entonces estamos frente a la evasión agravada por este inciso B. Si utilizare un testaferro, pero no llegare a los 2 millones, y bueno, estaremos en evasión simple, siempre y cuando supere el 1,5 millones. O sea, dicho en otras palabras, entre el 1,5 millones y entre 1 centavo más del 1,5 millones, porque dice exceder el 1,5 millones, y hasta los 2 millones, estamos en evasión simple. Y si usamos testaferro o si el que está encartado usa un testaferro, utiliza esta figura y llega solo a evadir 1,5 millones, en la forma que ya lo dijimos, ¿no? Se computa por tributo, por año y las aclaraciones que hicimos. No supera el 1,5 millones, entonces será sancionado por la 11.683. Será como defraudación del artículo 46. En el inciso C es por utilizar en forma fraudulenta, acá está descrito el dolo cuando dice fraudulento, de beneficios fiscales. Y el piso objetivo de punibilidad es de 2 millones. O sea, supera más de 2 millones y entonces estamos en la ley penal, tributaria y previsional. Acá, agravada del artículo 2. En el inciso D, esta es una modificación que se hizo en algún momento importante, en el inciso D, la utilización de facturas apócrifas, lo que llamamos facturas truchas, y el perjuicio generado supera el 1,5 millones. Antes no tenía monto, entonces se discutía qué es lo que pasaba porque no tenía monto. No nos vamos a detener en eso porque está superado, habida cuenta de que ahora el piso objetivo de punibilidad es 1,5 millones. Y esto sí que es grave, 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 porque hay quien se tienta, muchos contribuyentes se tientan de utilizar comprobantes apócrifos, facturas apócrifas, para disminuir la carga tributaria, para pagar menos IVA, para pagar menos ganancias, para pagar menos impuesto interno. Bueno, esa conducta es dolosa, es grave, ¿sí? Pende pena de prisión sobre la cabeza de la persona que lo haga. Por lo tanto, hay que hacer mucha escuela y hay que educar a los contribuyentes que estas no son conductas correctas. Y acá lo que llamamos la atención a los estudiantes en general es que a veces están tan bien hechas estas maniobras, tan bien cometidos estos delitos, que por ejemplo el auditor no se da cuenta que en el balance puede tener una factura apócrifa. Entonces hay que prestar muchísima atención. Nosotros celebramos que se combatan lo que se denominan las usinas de facturas apócrifas, que el Estado las detecte y las desarticule, porque como dije, un profesional de buena fe puede ser encartado, vamos a ver por un artículo
que es específico para estas cuestiones de la responsabilidad del profesional, y a lo mejor actúa de buena fe. Por supuesto que le tienen que probar el dolo, ¿no? Pero, como decimos siempre, cuantas más precauciones tomemos, mejor. Así que este es un tema que por ahí, si tenemos más tiempo, nos detenemos en cuáles son las formas de detectar si hay una factura apócrifa, pero si lo decimos así muy rápidamente, hay bases de datos dentro de la AFIP donde uno puede consultar si la factura es válida o no. Incluso hay quienes tienen obligación de hacer esa consulta, no todos tienen obligación, pero puede ser voluntaria la consulta y saber si una factura de la que uno duda es verdadera o es apócrifa. Otra forma es cuando una factura queda impaga por mucho tiempo. A uno le llama la atención de decir, ¿por qué está impaga? Porque el que ha vendido el producto, el que ha prestado el servicio, etcétera, debe querer cobrar. Entonces ahí también tiene que llamar la atención, porque muchas veces estas facturas falsas, truchas, se utilizan para descontar y pagar menos impuestos, pero no se las paga, porque como no son reales, entonces quedan allí pendientes. Así que eso también hay que tener muy en cuenta, de cómo se compone, en este caso, el pasivo, a quién le debe el contribuyente, y averiguar por qué aparecen facturas con una antigüedad y todavía están impagas. No digo de que siempre sean apócrifas, pero es un dato. Es un dato. Y así hay varias técnicas para detectar este tipo de comprobantes. Y, por supuesto, que siempre todas las conductas dolosas. Bien, vamos al siguiente. Tomo un poquito de agua. Vamos al siguiente, en el artículo 3. Perdón. Dice, será reprimido con prisión de 3 años y 6 meses, o sea que lo que se busca es que la pena sea de cumplimiento efectivo, hasta 9 años, el obligado, ya dijimos quién es el obligado, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, allí está descrito el dolo, se aprovechare, percibiere o utilizar indebidamente reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria, nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto de lo percibido, aprovechado o utilizado en cualquiera de sus formas supere la suma de 1.500.000 en un ejercicio anual. Todos los aspectos ya los fuimos desarrollando. Me voy a detener solamente en el fondo de lo que es el tipo, cuál es el lunar, acá cuál es el lunar de punición. Es cuando dice aprovechare, percibiere, utilizare indebidamente, reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios. Esto da la idea de que este delincuente que hace esto logra que el Estado le dé ese dinero. En general, el tributo hace el sentido contrario, o sea, el tributo sale del patrimonio del contribuyente y va al Tesoro Nacional. Acá, lo que logra el delincuente es que del Tesoro Nacional se le entreguen estos dineros, vuelvan al patrimonio del contribuyente, solo que lo hace en forma dolosa, porque cuando esto está hecho acorde a la ley está bien. Por ejemplo, a los exportadores se les reintegra determinados tributos,
Hay casos donde el contribuyente pagó de más y se le devuelve, puede percibir subsidios tributarios válidamente obtenidos, pero cuando cualesquiera de estas acciones sean con una conducta dolosa, e insisto, acá el dinero hace el camino inverso, del tesoro a las arcas del delincuente. Viene en sentido inverso. Bueno, en ese caso estamos frente a este artículo tercero, el de aprovechamiento indebido de subsidios en general, porque son todas estas normas que están descritas acá, o todos estos institutos, mejor dicho, todos estos institutos implican que hay un dinero que viene del Estado al contribuyente. El piso objetivo de punibilidad es de 1,5 millones por ejercicio anual. Entonces acá, el bien jurídico protegido, como hace un camino inverso el dinero, fíjense que acá decimos que el bien jurídico protegido es la hacienda, pero a través del gasto. No es a través del ingreso que va a llegar al tesoro. No. Acá el delincuente hace que del tesoro venga un dinero a su patrimonio. Y la diferencia con el artículo 2 en el inciso C, allí hablamos de beneficios fiscales, allí se trata de que con conducta dolosa, si tienen el texto, mírenlo y subrayen, el delincuente se aprovecha de exenciones que no tiene, de desgravaciones que no le corresponden, de diferimientos de impuestos, de liberaciones o de reducciones. O sea, acá lo que hace, dentro del artículo 2C, es hacer su determinación y la hace de menos, porque se considera exento, porque considera que tiene una desgravación, porque considera que tiene una liberación. O sea, en su declaración jurada es donde comete el delito, con estos supuestos beneficios que tiene y que no son tales. En cambio, en el 3, el beneficio que recibe el delincuente es que logra que el Estado le dé un dinero. Espero que entiendan cuál es la diferencia, y luego, un poquito más adelante, vamos a llegar en el artículo 8 a la obtención fraudulenta de beneficio fiscal. Allí es el solo hecho de lograr con dolo que el Estado reconozca una exención, que les reconozca un diferimiento, que les reconozca un reintegro, aunque nunca lo utilice. O sea, el solo hecho de engañarlo al fisco y lograr, por ejemplo, un certificado de exención o una constancia de exención. Ese está en el 8, pero ya vamos a llegar. Pero es para marcarles las diferencias, porque parecen que son iguales, pero no lo son. Avanzamos entonces. Esperen que esto se empacó. A ver. Ay, se empacó. Oh. Ahí. Vamos al 4. El 4, que tiene una cierta gravedad, porque se trata de la retención indebida de tributos. ¿Se acuerda que habíamos visto en el artículo 48 de la ley 11.683, la retención indebida de tributos, o también se llama apropiación indebida de tributos, que ya en el artículo 48 de la 11.683 debe ser con una conducta dolosa. Vamos a leer entonces el artículo... ¿Cómo? Ah, bueno, Asun, gracias. ¿Después te puedo pedir que me traiga un poquito de agua caliente del mate? Que se me enfrió. Dale, gracias. Leemos entonces el artículo 4 y dice: será reprimido con prisión de 2 años a 6 años el agente de retención o de percepción, están los dos, igual que en la 11.683, agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la cava, y acá viene la descripción del tipo, que no depositare total o parcialmente dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso,
el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superare la suma de 100.000 pesos por cada mes. 100.000 pesos por cada mes. O sea que es un monto relativamente bajo, aun cuando con la ley 27.430, que se sancionó a finales del 2017, se aumentó esta cifra. Pero aún así es una cifra baja. Y desde diciembre del 2017 a hoy, más baja todavía. Porque ya sabemos que acá perdemos por inflación el valor adquisitivo de la moneda. Entonces, ¿cuál es el piso objetivo de punibilidad? Los 100.000 por mes. Por mes. Una compañía medianita nomás puede superar este monto por mes. Y lo puede superar también en el orden provincial, por ejemplo, en el impuesto a las actividades económicas. Una empresa de una mediana envergadura puede superar este monto. No conocemos ningún caso a nivel provincial que se hubiera hecho uso de esta ley. Se pretendió a nivel provincial cuando recién se incorporaron a las haciendas provinciales como protegidas, que esa reforma fue anterior, ahora no me acuerdo si fue en el 2011, me parece esa reforma, pero en todos los casos que se intentaron, al menos que conocimos de la provincia de Salta, en todos se les aplicó ley penal más benigna, porque no habían tenido en cuenta en el Estado provincial el monto. Entonces quedaron fuera. Y ahí en adelante no conocimos otros casos, no quiere decir que no se estén tramitando en la justicia, pero nosotros no conocemos que eso suceda. Entonces les decía que es muy fácil de superar este piso. Por ejemplo, en los impuestos nacionales, como acá se toma todas las retenciones, fíjense que acá, si bien es cierto, dice el tributo retenido o percibido, no hace la aclaración que en los impuestos nacionales tiene que ser superar los 100.000 en ganancias o superar los 100.000 en IVA, por ejemplo, no hace esa aclaración, es genérico. Y además, las retenciones en el orden nacional se ingresan todas juntas en una sola declaración jurada. Entonces, la interpretación que hay que darle es que a nivel nacional se supera los 100.000 entre, por ejemplo, retenciones de ganancias y retenciones de IVA y lo pueden encartar. Ahora, sí hay que distinguir, por un lado, el orden nacional del orden provincial. Entonces, en el orden provincial hay que superar los 100.000, por ejemplo, del impuesto a las actividades económicas. Y a su vez eso se debe analizar por provincia, no es que hay que sumar todo. O sea, no es que se suma toda la nación y todas las provincias y la cava, no. La nación va por un lado por sus tributos y cada provincia y la cava, cada una va con sus tributos por su propia línea. Y en cada una de esas líneas de acción del Estado para punir, es que se debe superar los 100.000 en el orden nacional, en la cava, o en cada una de las provincias. Lo que pasa es que los tributos son distintos. En la nación se retiene mayormente, lo que se retiene es ganancia y se retiene IVA. En el orden provincial y en la cava se retienen mayormente impuestos sobre los ingresos brutos, que se llama impuesto a las actividades económicas en Salta. Bien, explicado esto, espero que lo entiendan, si no me repreguntan. El legislador ha consignado ha consignado 30 días corridos. Entonces, hay quienes interpretan que menos de 30 días no sería doloso. Más de 30 días sería doloso. ¿Contados desde cuándo? Contados desde el momento en que tendría que ingresarlo. Porque la retención se practica en un momento, el plazo para ingresar es otro. Por ejemplo, en el orden nacional hay 2 vencimientos, en cada mes, en el orden provincial por lo general es 1. Bueno, a partir del vencimiento, para lo cual tenemos que tener una agenda específica y actualizada, a partir del vencimiento se cuentan estos 30 días que son
corridos. Entonces, supongamos que venció hoy. Vamos a suponer que hoy venció el SICORE de un contribuyente, hoy. Y tiene para depositar más de 100.000. Y no lo deposita. No lo deposita. Si lo hace dentro de esos 30 días corridos a partir de hoy, por ejemplo, mañana se da cuenta, uy, no depositamos. Bueno, y lo deposita, no estaría dentro de este artículo 4. Ahora, se dan cuenta dentro de 3 meses. Che, lo depositamos el vencimiento del 5 de julio. Se pasaron 90 días. ¿Qué hacemos? Y bueno, hay que depositarlo. Ahora, así descripto ya le cabe esta pena del artículo 4, y la respuesta es no. El Estado le tiene que probar el dolo. Tiene que ser una conducta dolosa. Y cuando queda en el periodo que va desde el vencimiento, en el ejemplo dijimos, vence hoy, ya mañana ya es un día de mora. Si deposita entre mañana, en el ejemplo que les doy, y los 30 días que hemos mencionado, queda fuera de este artículo 4. Ahora, pasa al artículo 48 de la 11683, y la respuesta es que no es automático. También en el 48 de la 11683 le tienen que probar el dolo. Deben probarle el dolo. Y acá hay varios casos de jurisprudencia. Cuando analizamos el 48 hemos mencionado algunos de ellos. ¿Se acuerdan que mencionamos el caso del que había hecho un cambio de sistema de contabilidad? Y eso no puede interpretarse como una conducta dolosa, según el Tribunal Fiscal. Dijo, no, es un error. Y además se dieron cuenta solos en la compañía de que habían cometido ese error, depositaron las retenciones, y bueno, no puede interpretarse como conducta dolosa. Pero en esa causa, como digo, del Tribunal Fiscal de la Nación, hubo un voto en mayoría, que es el que expresó lo que les acabo de contar, y un voto en minoría del presidente del Tribunal Fiscal de aquel momento, el doctor Juan Carlos Vicky, y él dijo que para él sí debía encartárselo por el 48 de la ley 11.683 y sancionarlo, porque cuando se hacen estos cambios de sistema, se debe tener en cuenta de que pueden pasar estas cosas, que equivocarse de cuenta y que quede por ahí pendiente. Pero bueno, no compartimos la posición del doctor Vicky, porque se trata de un error, no de una conducta dolosa. Entonces, en ambos casos, sea que estemos en el 48 de la 11.683, sea que estemos en el 4 de la Ley Penal Tributaria Previsional, y como vamos a ver, el 7, un poquito más adelante, también tiene retención indebida, pero de los recursos de la Seguridad Social, en todos los casos el Estado debe probar el dolo. Los 30 días le sirven de parámetro, pero debe probar el dolo. Bueno, en el mensaje de elevación se dijo, esto que pueden leer, los dejo 2 segundos que lean, ya tomo un poquito de líquido, porque hoy estuve hablando toda la tarde. ¿Amazo? No, pancito no puedo comer. No, gracias. El legislador dijo, lo que pueden ver allí, que extendió el plazo, porque antes era menor, no me acuerdo si eran 5 días o 10 días antes de esta reforma, y dice que se extiende el plazo para poder distinguir mejor lo que es falta de disponibilidad financiera momentánea. Entonces, y bueno, capaz que desde el punto de vista financiero no tiene el dinero, bueno, le demos estos 30 días de chance. O también pueden ser errores involuntarios, pero si son involuntarios, según esta concepción del legislador, en 30 días se tienen que dar cuenta. Bueno, nosotros decimos, y muchos jueces a los que escuchamos desde el punto de vista académico en disertaciones, coinciden en que la conducta dolosa debe ser probada por el Estado. No basta con los 30 días.
con el artículo 4 terminamos el título 1 y tenemos que avanzar sobre el título 2, donde aparecen ya los recursos de la seguridad social. Vamos entonces con el artículo 5 y el artículo 6, donde está la agravada. Artículos 5 y 6, donde está la agravada. Me voy a levantar a buscar la hora. Discúlpenme porque acá no veo. Si tienen el texto, vayan leyendo artículo 5 de evasión simple, que van a encontrar similitud con el artículo primero. Les dejo unos minutitos para que lean el artículo 5. Y vayan encontrando la similitud con el artículo primero. Bien, avanzamos entonces sobre el artículo 5. Evasión simple dentro de los recursos de la seguridad social. Será reprimido con prisión de 2 años a 6 años el obligado, ya dijimos quiénes son los obligados, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, así está descrito el dolo, evadiere, eso subraya aún más que se trata de un delito, parcial o totalmente, o sea que la evasión, ya lo dijimos antes también, puede ser por todo el monto de la declaración jurada o evade una parte, o sea, paga una parte y evade otra. Puede ser una evasión total o parcial. ¿A quién? Al fisco nacional, al fisco provincial o a la CABA. ¿Qué es lo que evade? Evade el pago de aportes o contribuciones o ambos conjuntamente. Sea los aportes que corresponden a los empleados, sea las contribuciones que corresponden al empleador, o ambos. O ambos. Correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de 200.000 pesos por cada mes. Como ven, tampoco el monto es muy elevado, 200.000 por mes, una empresa mediana, y con más razón una grande, puede superar perfectamente este monto. Para que sea agravada, tenemos que ver cuáles son los agravantes. Entonces, en el artículo 6, la agravada dice que la prisión a aplicar se elevará de 3 años y 6 meses, ya dijimos que 3 años y medio implica que la prisión se cumpla en forma efectiva, a 9 años, cuando en el caso del artículo 5, o sea, se tienen que dar todos los supuestos de elevación simple, y ahora viene la agravada. Cuando en el caso del artículo 5, por cada mes,
se comprobare cualesquiera de los siguientes supuestos. Podemos decir, se comprobare cualesquiera de los siguientes agravantes. En el inciso A, que el monto evadido superare la suma de 1 millón de pesos, ese es el primer agravante, quiere decir que entre más de 200.000 y hasta 1 millón es evasión simple. Desde más de 200.000 hasta el millón es evasión simple. Supera el millón y es agravada. Ahora, menos de 200.000, le caben las sanciones propias del ámbito de la seguridad social, que tiene una normativa particular que la vamos a ver en la última clase. Pero no es que se queda sin sanción. En el inciso B, cuando se oculta la identificación o se dificulta la identificación del verdadero sujeto obligado, o sea, cuando se utiliza un testaferro, un hombre de paja, y el monto evadido supere la suma de 400.000. 400.000 ya sabemos que es por cada mes. Y en el inciso C, cuando se utilicen exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier beneficio fiscal que no le corresponde, que lo utiliza en forma dolosa y supera la suma de 400.000 por mes. O sea, se considera beneficiado con determinados institutos de esta naturaleza, paga de menos, porque considera que está exento, está liberado, está diferido, etcétera, lo hace con dolo y supera los 400.000 pesos. Luego viene el artículo 7. Vamos al artículo 7. Acá tenemos la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. Acá el monto objetivo de punibilidad o el piso objetivo de punibilidad son 100.000 pesos. Pero vamos a leer el artículo porque acá tiene una variante y necesitamos explicarla. Vamos a leer entonces despacio. Apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Artículo 7. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el empleador, o sea, acá dice el empleador, que no depositare total o parcialmente dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, con destino al sistema de la seguridad social, siempre que el monto no ingresado superase la suma de 100.000 pesos por cada mes. Leo el siguiente. Idéntica sanción tendrá el agente de retención o de percepción de los recursos de la seguridad social que no depositare total o parcialmente dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso. El importe retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de 100.000 pesos. Les dejo unos minutitos para que traten de ver cuál es la diferencia entre el artículo 5, que dice el obligado que evadiere el pago de los aportes o contribuciones o ambos. En el 5. Es el obligado que evadiere el pago de aportes o contribuciones o ambos. En la agravada también será lo mismo. Es el obligado que evadiere el pago de aportes o contribuciones o ambos. El 7, primer párrafo, dice el empleador
el empleador que no ingresa los aportes retenidos, o sea, retiene el aporte que le corresponde al empleado y no lo ingresa al fisco. Por eso se llama apropiación o retención indebida. Y en el segundo párrafo, no dice el empleador, dice el agente de retención o de percepción, que retiene recursos de la seguridad social o percibe recursos de la seguridad social y no los deposita, se los queda. A ver, vamos a ver si se dan cuenta cuál es la diferencia. Si alguno quiere abrir el micrófono y comentarlo, si es que le ven la diferencia. A ver quiénes están. ¿Ninguno se da cuenta cuál sería la diferencia? ¿Es todo lo mismo? No debiera ser todo lo mismo, ¿cierto? ¿Nada? ¿Nadie puede darse cuenta? Bueno, la verdad que no es tan fácil darse cuenta cuando uno no tiene mucha práctica. Para decirlo rápidamente, en el artículo 5 está el caso de los que denominamos empleados en negro. O sea, no están registrados. Jurídicamente se dice empleo no registrado. Entonces, trabajan en negro, el Estado detecta que se tienen trabajadores en negro, y por lo general, al trabajador en negro se le paga un importe neto, no es que se le dice, che, esto, mira, te corresponden 100 y te voy a descontar la jubilación, la obra social, no, porque justamente está en negro, y entonces se le da una cifra X que pacta con el empleador. Entonces, por eso no le llama tampoco empleador. Y además, porque es no solamente una persona humana que puede ser el empleador, sino, por ejemplo, un responsable por deuda ajena, como un director de una sociedad anónima. Entonces, en este 5 están estos empleados en negro, respecto de los cuales no se hacen ni los aportes del empleado, ni las contribuciones del empleador, siempre que supere 200.000 por cada mes. Eso mismo, pero con los agravantes que vimos, están en el artículo 6. Ahora, ¿quién está en el 7? En el 7 está el empleador. O sea, los empleados están en blanco, están registrados. Pero ¿qué ocurre? Le retiene el aporte, o sea, cuando le paga el sueldo, hace firmar el registro único que dice sueldos brutos menos las retenciones al régimen de seguridad social, sueldo neto. Le paga el sueldo neto. En esa acción está haciendo la retención de los aportes del empleado. La obligación del empleador es ingresarlos al tesoro. Si no lo ingresa, y ese no ingresar es con dolo, ya hablamos de los 30 días corridos y demás, ya las mismas explicaciones valen, pero cuando lo hace en forma dolosa, allí es una apropiación indebida o una retención indebida de los aportes que le corresponden al empleado, que el empleador le retuvo, pero que no los depositó al fisco. Y en el segundo párrafo del artículo 7 está el caso de un agente de retención o de percepción, cualquiera. Por ejemplo, para que lo entiendan, las mineras son una de las empresas que están obligadas a actuar como agentes de retención, y si no cumplen en los términos que les voy a tratar de explicar, estarían dentro de este artículo 7, segundo párrafo. ¿Cómo es la cuestión? Por ejemplo, el contador que atiende a la minera
Le factura honorarios. Bueno, le factura honorarios, precio neto de los honorarios, más el IVA, tanto. Sobre ese precio neto, que vamos a suponer precio neto 100, el IVA es el 21%, 21, total de la factura 121. Sobre esa factura, la minera retiene, entre otros regímenes, retiene recursos de la seguridad social, siempre y cuando ese contador sea empleador. ¿Y qué le retiene? Le retiene el 1% de esos 100.000, y el contador, que es un empleador, o sea que tiene empleados en relación de dependencia, cuando realice su declaración del SUS, del Sistema de Seguridad Social, va a descontar esa retención. O sea, va a hacer su propio cálculo, tantos de aportes, tantos de contribuciones, menos las retenciones practicadas. Bueno, el delito acá, ¿cuál sería? El delito sería que esa compañía minera retenga ese 1% y se lo quede. No lo deposita al tesoro, se lo queda, y se lo queda en forma dolosa, siempre y cuando supere estos 100.000 pesos por mes. Espero que lo hayan entendido, si no, me repreguntan, porque parecen iguales, pero no son iguales. Avanzamos un poquito más. Avanzamos un poquito más y ya estamos en el título 3. Título 3 de delitos comunes. Muy bien, vamos allá. Bueno, se me empacó el cursor. Está. Pero no me sirve el apunte. Ahí está. Obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Es el que les había relatado muy rápidamente anteriormente. Este delito y los siguientes, que están dentro del título 3, aplica tanto que se trate de recursos de la seguridad social como que se trate del resto de los tributos, para todo. Dice el artículo 8, será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, hasta allí está descrito el dolo, obtuviere un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, de una desgravación, de un diferimiento, de una liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria o de la seguridad social al fisco nacional, provincial o de la CABA. Acá lo que hace es que logra que les reconozcan que está exento, que les reconozcan que está promovido, que les reconozcan que tiene una desgravación. Y lo hace en forma dolosa. Y no importa si lo usa o no lo usa. El solo hecho que detecten que obtuvo ese certificado y que lo hizo con dolo, solo eso hace que lo puedan procesar por este artículo 8. Estos son los que se denominan delitos de peligro. O sea, no hace falta que se concrete, o sea, no hace falta que, en definitiva, no ingrese el tributo porque se consideró exento. O sea, no hace falta que logre que el Estado le dé el dinero del reintegro. Esos son delitos de daño, porque el daño se concreta. Me considero exento, entonces no pago, pago de menos. Ahí hay un daño. O lo engaño al fisco y logro que me devuelva tanto dinero de reembolso porque soy exportador. Y lo hago en forma dolosa, no corresponde. Ahí hay un delito de daño. Acá es solo el hecho de conseguir el papelito, conseguir la certificación, que cada vez más es todo digital. O sea, es un delito de peligro, porque ¿para qué se supone que va a conseguir el papelito? Para mal usarlo. Y cuando lo usa está cometiendo un segundo delito. O sea, cuando lo obtiene es un delito de peligro del artículo 8. Ahora, cuando después lo usa en la declaración jurada, ahí ya hay un delito de daño. Y entonces ese delito de daño será o del artículo 2C
o del artículo 3, en cualquier caso, le va a corresponder alguna de estas penas. O lo mismo cuando pase con los recursos de la Seguridad Social. ¿Qué más decimos acá? Que no tiene monto. ¿Por qué? Porque es el solo hecho de obtenerlo. No tiene monto. Basta con la obtención, ya que la utilización de beneficios tributarios está en el 3, o de las exenciones está en el 2. La utilización de beneficios en materia de seguridad social ahora también es un tipo agravado dentro de lo que habíamos leído anteriormente. Avanzamos un poquito y vamos al artículo 9, que lo tipificamos como insolvencia fiscal fraudulenta. Insolvencia fiscal fraudulenta. Vamos a leer. Y dice, será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que, habiendo tomado conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o cobro de obligaciones tributarias, de aportes y contribuciones de la Seguridad Social Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, provocare o agravare la insolvencia propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones. Esta redacción de la 27430 es similar a la que venía de la 24769, no hay cambio. Ahora, subsisten imprecisiones respecto de qué es agravamiento. Ahora me voy a explicar un poquito más. Y acá lo que existe es la frustración parcial del cumplimiento de las obligaciones tributarias o de la seguridad social o de sanciones pecuniarias, o sea, de multa. ¿Por qué? Porque el sujeto se insolventa. ¿Y se insolventa para qué? Para no hacer frente a el pago de los tributos o de los recursos de la seguridad social. Quizás ustedes alguna vez escucharon de que alguien, para no pagar, pone los bienes a nombre de otros, que serían los testaferros, los hombres de paja, etc. ¿Para qué? Para no pagar a quien le debe, a sus acreedores. Lo andan buscando los acreedores y para no pagarle, y para que no le caigan, uno dice, bien, para que no le caigan sobre los bienes, en realidad es para que no le embarguen los bienes y no le ejecuten esos bienes. Entonces, ¿qué hace? Los pone a nombre de otro. La casa lo pone a nombre de uno, el auto lo pone a nombre de otro, y así. Eso es insolventarse, eso no está bien, eso es un delito. Está tipificado en el Código Penal. Y si esa insolvencia es para frustrar la posibilidad que el Estado cobre, sea obligaciones tributarias, sea recursos de la seguridad social, o sea multas, en cualquier caso estamos dentro de este artículo 9. O sea, alguien que se insolventa, lo hace con dolo. ¿Para qué lo hace? Para no pagarle al fisco tributos, recursos de la seguridad social o multa. Nos encontramos dentro de este delito. Y lo grave es que no solamente es delincuente el que pone a nombre de otro, sino que está al mismo nivel el que recibe un bien que no es propio y acepta que se lo ponga a su nombre, o sea, el propio testaferro. Entonces no es una cuestión menor, no es una picardía, son acciones, son conductas graves, gravísimas. Entonces decimos acá, la prisión es de 2 a 6 años. ¿Y cuándo salta este artículo? ¿Cuál es el resorte? Que esta persona que no quiere pagar toma conocimiento que se le ha iniciado o un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación y cobro de las obligaciones tributarias, de aportes y contribuciones a la seguridad social o derivadas de la aplicación de sanciones.
Entonces, el resorte es que el que debe toma conocimiento, se entera que el fisco le ha iniciado un procedimiento que puede ser en el ámbito administrativo judicial tendiente a determinarle y a cobrarle. Bueno, cuando decimos en el ámbito judicial no cabe duda, tiene que ser la iniciación de un juicio, no hay más vuelta. El problema está en qué significa un procedimiento administrativo. Y entonces acá hubieron varias discusiones, a nosotros nos parece que tiene que ser una determinación de oficio, o tiene que ser el inicio de un sumario tendiente a cobrarle la multa. En realidad, referido a las sanciones pecuniarias, dice, o derivadas de la aplicación, quiere decir que ya está aplicada la sanción. Entonces es más allá que el sumario, no basta con el sumario, porque justamente en el sumario es cuando se aplica la multa. Acá lo que se está tratando de hacer es de cobrarle la multa. Y en general la multa va a ser por vía judicial, por el juicio de ejecución fiscal que va a tratar el fisco de cobrar. Pero, insisto, en el ámbito judicial es fácil, porque es la iniciación de un juicio. En el ámbito administrativo a nosotros nos parece que tiene que ser una determinación de oficio. Pero el fisco siempre pretende que sea un instante anterior. Igualmente, lo grave acá es pasar los bienes a nombre de otro con conducta dolosa. En el artículo 10, vamos al siguiente, que es la simulación dolosa de pago. Voy a sacar este cartel. Vamos a pasar. Ahí está. Estamos en la simulación dolosa de pago o simulación dolosa de cancelación de obligaciones. Es el artículo 10 que vamos a leer ahora. Será reprimido con prisión de 2 años a 6 años el que mediante registraciones o comprobantes falsos, declaraciones juradas engañosas o falsas, o cualquier otro ardid o engaño, allí está descrito el dolo, simulare la cancelación total o parcial. Simulare, o sea, quiere engañarlo el fisco de que ha pagado todo o ha pagado una parte, utilizando para eso sea registraciones o sea comprobantes falsos. Simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la Seguridad Social, nacional, provincial o de la CABA, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias. O sea, también puede simular que pagó la multa y no la pagó. Sean obligaciones propias o de terceros, siempre que el monto simulado superare la suma de 500.000 pesos por cada ejercicio anual en el caso de las obligaciones tributarias. Y sus sanciones, perdón. Y la suma de 100.000 pesos por cada mes en el caso de los recursos de la Seguridad Social y sus sanciones. Uy, perdón, estaba con ganas de estornudar hace rato, no podía. Perdón. Entonces acá el delito es hacerle creer al fisco, o sea, con dolo, que se pagó y no se pagó. El piso objetivo de punibilidad es 100.000 para las obligaciones tributarias y sus sanciones, las multas, y 100.000 para el caso de los recursos de la Seguridad Social o sus multas, sus sanciones. Bueno, acá se mejoró un poquito la redacción, porque antes decía pago, ahora dice cancelación. O sea que cualquier forma de engañarlo al fisco, porque cuando decía pago, la interpretación estricta de la norma implicaba que el sujeto metía la mano al bolsillo y pagaba, que eso era pago.
pero que no entraba en la simulación si, por ejemplo, utilizaba una cancelación, una compensación, por ejemplo, que fuera falsa, o una transferencia que fuera falsa. No entraba. Entraba únicamente en los casos donde había que pagar con platita, contante y sonante. Bueno, ahora se mejoró la redacción porque ahora refiere a cancelación. O sea que cualquier forma de engañarlo al fisco, para que el fisco crea de que está cancelado y no está cancelado, entra dentro de este delito. Y puede ser que tenía que pagar con dinero, o puede ser de que simule también en forma dolosa de que hay una compensación y es falso, puede simular que hay una transferencia y es falso, muchas veces se paga con créditos fiscales que son falsos, hay falsedades por donde uno busca, y por lo tanto hay que andar con mucho cuidado, sobre todo cuando hay alguien que vende saldos a favor que tiene, que los transfiere como un crédito, que a veces es real. Bien hecho es real, puede ser una situación real, pero hay muchísimos casos de esto que son falsos. Por eso es que se tipificó el delito. ¿Y cómo se puede hacer? Y bueno, una forma es tener un comprobante falso directamente. Acá está mi BEP con el que pagué, no pagué nada. Acá está mi comprobante con el que pagué, no pagué nada. Falso. Pero también puede ser que estén alterados los registros del fisco. Y eso únicamente puede ser o con un hacker o con un empleado complaciente de la administración tributaria, que diga, bueno, donde dice que vos debés 10 millones, vamos a poner 0. Eso es entrar en el registro y alterarlo. Por eso la redacción dice que mediante registraciones o comprobantes falsos. O sea, que puede ser que se haya alterado el registro, o puede ser de que el contribuyente tenga un comprobante que es falso. Entonces, pretende hacerle creer al fisco que pagó lo que no pagó. Esto es lo que ya habíamos mencionado recién, que se cambió la redacción. Y el último artículo de este título, vamos allí a la alteración dolosa de registros, que es el artículo 11. Artículo 11. Dice, será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare. El que de cualquier modo, sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare. Allí está describiendo la conducta dolosa. En el inciso A, los registros o soportes documentales o informáticos del Fisco Nacional, Provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relativos a las obligaciones tributarias o de los recursos de la Seguridad Social, con el propósito de disimular la real situación fiscal del obligado. Acá lo que se hace entonces es tocar dentro de la administración tributaria, obviamente es una conducta dolosa, sea los registros, o sea la documentación que tiene el fisco, o sea los sistemas informáticos, lo que sea. ¿Se toca para qué? Para disimular la situación. Por supuesto, para anular que puede estar debiendo o consignar un importe de menos. En el inciso B, el delito está dado por lo que ya habíamos leído, el que de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare. En el inciso B, los sistemas informáticos o equipos electrónicos suministrados, autorizados u homologados por el Fisco Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre y cuando dicha conducta fuere susceptible de provocar perjuicio y no resultare un delito más severamente penado. Entonces acá entra, por ejemplo, la adulteración, obviamente siempre para pagar menos o no pagar, por ejemplo, de los controladores fiscales, por ejemplo, de las computadoras con las que se emiten las facturas electrónicas.
Eso está tipificado en este artículo. Antes estaba todo junto con el anterior, ahora se separaron. Por un lado, lo que sería engañarlo al fisco que he cancelado. O sea, lo engaño y le hago creer que cancelé lo que no cancelé. En cambio, en la alteración dolosa del registro, lo que ocurre es hacer desaparecer la deuda directamente. Tocar en el inciso A dentro de la administración tributaria y en el inciso B es dentro del contribuyente. Cualquiera de estas conductas van a estar dentro de este artículo 11. Y la otra cosa que les hago notar es que en el artículo 8, en este título, ¿no? En el artículo 8 de este título dice el que mediante declaraciones engañosas, etc. O sea, es cualquiera. Puede ser el obligado o puede ser un X, otro, que ayude a la obtención de este certificado fraudulento. Y ahí puede estar, por ejemplo, un empleado del fisco, o puede estar alguien que trabaja, entre comillas, trabaja haciendo o cometiendo estos delitos. Por eso es que dice el que, puede ser cualquiera. Lo mismo en el 9. El que, habiendo tomado conocimiento, bla, bla, acá entra como dije, y dice provocare o agravare la insolvencia propia o ajena. Es cualquiera, como dije, cae tanto el que debe y pasa los bienes a nombre de otro, como el que recibe, porque ese lo que está haciendo es contribuir a la insolvencia del otro. Por eso está también acá en este artículo 9. Lo que, como había subrayado en su momento, no ha quedado claro qué sería agravar. Porque ¿qué es provocar? Bueno, uno podría darse cuenta. Ahora, ¿qué es agravar? Porque a lo mejor realmente la persona se estaba deshaciendo de sus cosas para hacer frente a su deuda. Bueno, eso no es insolventarse. A lo mejor ha vendido el auto para pagar la tarjeta de crédito, a lo mejor ha vendido el televisor para pagarle al fisco, a lo mejor ha vendido sus ollas Essen para pagarle la despensa de la esquina. Eso no es insolventarse, eso es deshacerse de las cosas en buena ley para hacer frente a la deuda. Ahora, cuando se insolventa, porque lo pasa a nombre de otro, simulando para no pagar, bueno, entonces ahí, como dije, se le debe probar el dolo y que es una conducta simulada. Ahora, ¿qué es agravar? ¿Qué es agravar? Cuando ya vendió el televisor, ya vendió la olla ese, ya vendió el auto, ya vendió la bici, ya vendió todo eso para pagar lo que debe. Y resulta que ahora el fisco detecta, aplicando este artículo 9, que vendió otro televisor. ¿Eso es agravar? Bueno, no está dicho y la verdad que quedamos allí al criterio del juez, del juzgador. Porque además, vale la pena decirlo, aunque esto está medio al final de la ley y seguramente lo van a ver en la próxima clase que van a tener con el doctor Hernández Berni, que todo este proceso se tramita en la justicia en sentido estricto, o sea, en el Poder Judicial. Como dijimos, el que tiene que probar el dolo es el Estado. En el artículo 10 también dice el que mediante, o sea, es cualquiera. Puede ser el contribuyente, puede ser el responsable por deuda ajena o puede ser un tercero que participa del delito, que puede ser un empleado, incluso cuando dice el que, hasta puede ser un empleado del contribuyente. Entonces hay que tener cuidado, puede ser el contador, hay que tener cuidado. El que. Y muchas acciones pasan como picardía y en realidad estamos hablando de delitos. Todos estos son delitos. En el 11 también dice el que, de cualquier modo. Entonces es cualquiera. El contribuyente, responsable por deuda ajena, un empleado del fisco, alguien que se hace pasar por gestor, cualquiera.
Así que hay que tener muchísimo cuidado con estas acciones. Avanzamos y en el artículo siguiente, ya estamos en el título cuarto de disposiciones generales. Y en el artículo 12, encontramos que las escalas penales se incrementarán en 1/3 del mínimo y del máximo, 1/3 del mínimo y 1/3 del máximo para el funcionario o empleado público que en ejercicio o en ocasión de sus funciones tomase parte de los delitos previstos en esta ley. En tales casos se impondrá además la inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública. Entonces, es más grave para el funcionario, que puede participar, como dijimos, en distintos de estos delitos que fuimos mencionando. Entonces, para él, la escala que se le va a aplicar es más gravosa, se le aumenta 1/3 al mínimo. Entonces, por ejemplo, si el mínimo es 2 años, que vienen a ser 24 meses, 24 meses. ¿En cuánto se le incrementaría la pena del mínimo? A ver si alguien abre el micrófono y lo dice. ¿En cuánto se le incrementa? ¿Están ahí o se fueron? ¿Están ahí o se fueron? A ver. Sánchez, Luis Damián. ¿Está Sánchez Luis Damián? Sánchez Luis Damián. ¿Está o no? A ver, vamos a sacar esto. Permitir, sí. Pueden activar. Nada, parece que no hay nadie, che. A ver, voy a dejar de compartir. Vamos a ver quiénes estamos. Sánchez Luis Damián, ¿está? Yo ahí permití que abran el micrófono. Bien, ahí contestó alguien, pero bueno, tendría que contestar. ¿Y dónde está Sánchez? ¿No está Sánchez? Díaz Nicolás, contestó. Raúl Horacio Ríos, contestó. Fernández, contestó. No alcanzo a leer el nombre. Entonces, si 2 años son 24 meses, se incrementa en 1/3 del mínimo, que son 8 meses. O sea, el mínimo van a ser 2 años y 8 meses. Y si el máximo son 3 años, ¿en cuánto se le incrementa el máximo? En definitiva, Sánchez no estaba, ¿no? Así que ya les dijimos que no pueden estar... a ver si es Profe, si Sánchez. fuese de 3 años, ¿sería entonces que se incrementa en 1 año? Sí, muy bien. ¿Quién habla? Martínez Franco. A ver si te veo. ¿Dónde estás? Martínez Franco. No lo veo, che, Martínez. Pero sí, está bien lo que decís. Y ahora quiero ver Sánchez, que aparentemente no está. Vamos a ver. Sánchez Luis Damián. Lo volvemos a llamar, Sánchez Luis Damián. A ver, vamos a anotar acá. Porque saben que no pueden hacer esto, ¿no? De parecer que están en la clase y no están. Tienen que estar sí o sí. No está en la clase. No está en la clase. Bueno,
Incluso en estos casos estamos viendo hasta de pedir sanciones, porque no pueden engañarnos así. ¿Ves que esa es una conducta que está dirigida, es profeso a engañarme, que está y no está? ¿Mm? Obviamente que es una conducta reprochable. Bien. Entonces así es como se computa. Acá voy a poner, ya no me lo voy a anotar porque si no, Sánchez Luis Damián. Dejan el cuadradito nomás. Por este motivo es que muchos eventos obligan que sí o sí estén todos con cámara abierta. Nosotros les permitimos no tener la cámara abierta por los temas de problemas de conectividad que tenemos. Pero la verdad que no está bien esto que... A ver, abran sus cámaras. Abran sus cámaras, abran sus cámaras. A ver. Martínez está, Domingo está, Guillermo está. Chaile, ¿estás Chaile? Chaile está, Rosales está, Zavala está, Peloc está, Ana Churi está, Esquivel aparentemente está, Ortega está, Urquieta está, Ruarte está, y Quinta será está, Roberto está, Rizolo está, Vera está, Leiva está, Fernando está, Lozano está, Tarito Laya está, Ortiz está, Capdeville está, Barbosa está, Burgos está. Se lo dejo uno que me aparece a mí. Después tenemos Ana Churi. Me vuelve a aparecer Ana Churi. Eso es lo que les decía, que a veces salen repetidos. Fernanda está, Casimiro está, Ulloa está, Ortiz está, Díaz está, Maximiliano, Ulloa, Martínez, Spies está. ¿Cómo se llama? Germán, ¿no? Germán. Porque vi que puso la asistencia Germán, me parece. Ábalos, López, Galindo, Peloc. Yo me parece que vi por algún lado que está Espies y no está. Espies, lo llamamos de vuelta. Bueno, Espies es otro. Con el agravante que Espies ya alguna otra vez lo llamé en alguna clase pasada y no estaba tampoco. En alguna clase del año pasado tampoco estaba. Así que me parece que vamos a poner la regla de que estén con las cámaras abiertas. Patricia Ortiz. Patricia Ortiz. Buenas noches, profe. Sí, estoy presente. A ver dónde está. Ahí te vi. Espies. Germán. No estabas en tu lugar, Germán. ¿Qué estabas haciendo? Se estaba prendiendo el programa de la cámara, profe. ¿Cómo? Nada, que tengo un programa y recién pongo nuevamente la cámara y que tenía que esperar a que abra un programa, así que... Escriban en el chat en ese caso, a ver. Ve, por ejemplo, hay alguien que me escribe, no tengo cámara. Está bien, no tengo cámara. Bueno, Quiroga Víctor. No sé si es el que pone que no tiene cámara. A ver, pasan los problemas de conexión. Palermo, por ejemplo. Después
no sé quién es el 525.8, no sé cuánto, que dice que no tiene cámara. Palermo. Por eso, ¿ves? Como anda mal la conexión, es que les permitimos estar sin cámara. Pero ya hay muchos protocolos de varias universidades que no dejan estar sin cámara por este motivo. Natalia Taritolay. Natalia. Buenas noches, profesora. Rizolo. Kaplum. Quispe. Kaplum. Kaplum que está sacando una selfie. Rizolo está. Kaplum. Quispe. Palermo Eliana, la que tenía problemas. Fabián. Cardoso, aparentemente. Pimentel. Cardoso. Alfaro. Gloria Torres. Burgos. Todos ellos no los veo. Así que cuando desgrabemos esto, todos aparecen como ausentes. Raúl Horacio sí está. Kaplum no está tampoco. Me escribió, ¿no? Ah, sí. Yo también estoy, dice. Bueno. Cardoso, no tengo cámara. Bien. Bien. Bueno. Seguimos y terminamos. Como les digo, vamos a ver si implementamos esta forma que tienen ya otras universidades por este motivo de que muchas veces no están. Vamos a poner de vuelta a compartir, ya terminamos. Vamos a dejar en este punto para la próxima clase, entonces lo de los funcionarios públicos, saben cómo se computa el mínimo y el máximo. Y vamos a dejar en este punto, tengan la ley, porque en la próxima clase van a ver el artículo, dentro de todo lo que tienen que ver, el artículo 15, que en ese artículo está contenida la responsabilidad de los profesionales en ciencias económicas, que es un tema bien importante, es un tema que nosotros solemos preguntar en los exámenes. Así que presten atención y lo último que me quedaría de esta clase es saber quién puede decir cuáles son los artículos que se vinculan de esta ley con la 11.683. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la clase anterior? Y que dependían del piso objetivo de punibilidad. A ver quién abre el micrófono y recordamos, porque ya lo vimos, cuáles son estos artículos que analizamos hoy que se vinculan con la 11.683 dentro de las sanciones materiales. A ver, de paso practicamos. Nadie se acuerda, nadie anotó. Qué pena. Germán, ¿vos lo tenés claro? Sí, creo que eran los artículos de 46 y 45 de 11.683. Sí, por ahí están. Los dos agregados del 46, ¿con cuál se vinculan? Y lo tenía anotado. Sí tengo el artículo, pero no me acuerdo. A ver. Más o menos. ¿Alguien lo tiene? ¿Y los artículos no lo tenés? Porque si tienen los artículos de la ley, tienen que tener la ley, se pueden dar cuenta. Martínez. Martínez, ¿sos Franco, Francisco?
Martínez, ¿cuáles son los que se vinculan? Son los dos agregados a continuación del 46, como dijo Germán. Dos artículos agregados a continuación del 46. ¿Con cuál se vincula el primero que está agregado a continuación del 46? No los anoté, profe, disculpe. ¿Cómo? No los anoté. Oh, y entonces, ¿cómo van a aprender? Que estaba desgrabando otras clases. ¿Cómo? Estaba desgrabando otras clases. Ah, pero bueno, es que tenés que aprovechar la clase, vos tenés que estar ahí anotando. Mira, a ver, yo les voy a dejar de compartir esto. Voy a abrir la cámara. Abro mi cámara. Espero que me vean. Pero, miren, y eso que está porque me la cambiaron, pero yo alguna vez les mostré, no sé si está pecho, creo que no está pecho. Les mostré cómo es mi ley, la que yo uso, que está toda garabateada, ya empieza a estar sucia. ¿Ven? Tienen que ir escribiendo porque no sé si alcanzan a ver. Capaz que no. Esto justo me cambiaron las hojitas tan nuevas. Esa es la forma de aprender, porque si no, si están ahí nomás sentaditos, ¿ven? No sé si esta se la ve, capaz que sí, está escrita, ahí donde les dije que corrijan, y por acá deben estar los pisos objetivos de punibilidad. Tienen que tener la ley en la mano, porque es la forma de aprender. ¿Mm? Si no, les cuesta mucho más, que ya de por sí esto es difícil. Bueno, nos vemos en la próxima clase que nos toque. La que viene yo tengo que dar un curso, así que va a estar el doctor Hernández Berni, que es un penalista de alto vuelo, así que lo tienen que súper aprovechar en sus conocimientos. Nos vemos, que estén bien, adiós. Profe, ¿el artículo puede ser el 46.1.1? Claro, son esos dos. Sí, los dos agregados a continuación del 46. ¿Y con cuál se vinculan en esto que leímos? ¿Con el 1.1? No, Ah, el primero agregado del 46.1. 46, ¿con cuál se vincula? Con el 46.1. No, por eso. El 46.1 de la 1183, ¿con cuál se vincula de la ley penal? al revés. Ah, con el artículo 3. Con el 3, exactamente, con el 3. Y el segundo agregado a continuación del 46, ¿con cuál se vincula? El de la seguridad social. El segundo agregado a continuación del 46, ¿con cuál se vincula? Con el 10. Se vincula con el 10. Simulación dolosa y de cancelación de obligaciones tributarias y de la seguridad social. Lo habíamos visto la vez anterior y se distingue por el piso objetivo de punibilidad. Bueno, repásenlo y si no, cualquier duda, vuelven a preguntar. Bien, Adiós. profe. ¿Alguien más tiene algo? Si no, nos vamos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, buenas noches. Que descansen. Buenas noches, profe. Adiós, adiós. No sé por qué estuve dando clase. No vi.